Imaginario heroico en la pintura colonial. Juan Lovera fue un pintor venezolano de inicios del siglo XIX. Nació en Caracas el 11 de julio de 1776, hijo del cerero Atanasio Lovera y de Juana Rosalba Arrechederra, ambos pardos libres. Realizó sus primeros estudios en el convento de San Jacinto de los Frailes Dominicos. Asistió al taller del pintor y dorador Antonio José Landaeta, en calidad de aprendiz, en donde tuvo como condiscípulo al artista José Hilarión Ibarra. Sus obras más conocidas son El tumulto del 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, pinturas de tema histórico que representan la declaración y la firma del Acta de Independencia de Venezuela ante España. Juan Lovera ejerce el oficio de pintor por más de 40 años. Fallece el 20 de enero de 1841 en su ciudad natal. En su testamento afirma estar soltero y sin hijos. Para comprender a cabalidad la obra plástica de Juan Lovera, lo primero es entender la tradición retratística en la cual este pintor se inscribe, cuyo objetivo era preservar el status quo colonial. El retrato en esa época presentaba la imagen de un personaje principal, pero al pintor no le interesaba captar la esencia del retrato. Lo que le importaba era mostrar la jerarquía y la función del personaje en el entramado social. Por ello, pintaba con esmero sus blasones, cimeras, lambrequines, tenantes y trajes. El tumulto del 19 de abril de 1810 es, a grosso modo, un retrato, pero no de uno o dos personajes, sino de un colectivo social que protagoniza la primera ruptura colonial en la Capitanía General de Venezuela. En tal retrato colectivo, la vestimenta de sus personajes, las prendas que le asisten y los objetos que le son inherentes son pintados cuidadosamente, pero sin el detalle minucioso de cuando Lovera era un retratista artesanal de la colonia. El tumulto se divide en varios grupos sociales, en cuyo centro se destacan dos individuos que reciben la mayor iluminación del cuadro, con trajes distintivos a su rango o su función social. Y, a medida que la vista del espectador se desplaza del centro al fondo, a la derecha o a la izquierda, esa iluminación y el rostro y las vestimentas de los demás personajes se difuminan, pero sin perderse su alegorismo, que permite al espectador identificar muy bien a los sectores sociales presentes. El conjunto pictórico trasluce las pinceladas magistrales de un pintor republicano que, más que un retrato histórico fidedigno sobre un suceso, expone su significación político-ideológica. La firma del Acta de la Independencia, el 5 de julio de 1811, es también en un sentido lato un retrato colectivo sobre un suceso que, junto con el 19 de abril de 1810, marcaron el nacimiento de la República Venezolana. Muestra al honorable cuerpo de diputados del primer Congreso de Venezuela, aquel de 1811, reunido en la capilla de Santa Rosa, la Universidad de Caracas. Es en ese lugar donde se decidirá declarar la independencia el 5 de julio de ese mismo año. Lovera recrea un espacio cuyas dimensiones de mayor amplitud no concuerdan con las más estrechas del espacio real de la capilla. Emplea el espiral áureo cuyo centro se encuentra al lado izquierdo del cuadro del espectador, en el cual se halla el acta que todos esperan firmar. Se encuentra la directiva del Congreso, el resto de asistentes ocupan la sección más grande hacia la derecha. Los diputados identificables en la pintura de Lovera suman 27 personas, entre los cuales se destacan, sin desmedro de los otros, Francisco de Miranda, Juan Germán Rocio, Francisco Isnardi y Francisco Javier de Ustaris. Estos 27 proceden de diversos sectores sociales tales como sacerdotes, políticos, abogados, hacendados, oficiales de la tropa colonial, periodistas, historiadores, un lector en artes, comerciantes, un alcalde, un médico y diplomáticos.
Son estos diputados, en su mayoría civilistas, los constructores de la naciente República de Venezuela. Arturo Michelena fue un destacado pintor y dibujante venezolano, considerado uno de los artistas más importantes de Venezuela en el siglo XIX. A pesar de su prematura muerte a los 35 años a causa de la tuberculosis, dejó un legado artístico significativo caracterizado por su estilo realista y romántico. Arturo Michelena pinta en 1889 la obra Carlota Corday Camino al Caldazo, que junto a otras dos obras, El niño enfermo y La visita electoral, ambas de 1887, en la muestra de la Exposición Universal Internacional, celebrada en París ese año con motivo de los 100 años de la Revolución Francesa. Miranda en la Carraca, de Arturo Michelena, es encargado por el presidente Joaquín Crespo para celebrar la apoteosis de Miranda, con el motivo de conmemorarse el octogenario de su muerte. Sería admirado de manera unánime, volviéndose con el tiempo en el paradigma iconográfico del precursor de la independencia venezolana. Cuadro expuesto en el Palacio de Gobierno, en la Casa Amarilla, en paralelo a la exposición de pinturas en el Palacio Federal, donde se exhibían pinturas de Martín Tovar y Tovar, Cristóbal Rojas, Antonio Herrera Toro y Emilio Jacinto Mauri. El retrato ecuestre de Bolívar es un cuadro agigantado que centra la atención del espectador en un solo cuadro. El héroe protagonista y su noble corcel asumen una majestática serenidad. En el extremo derecho del cuadro, de cara al espectador, apenas abocetan los lejanos jinetes, trabados en frenético forcejeo para significar la batalla de Carabobo. Al fondo del lienzo aparece más, un paisaje bucólico campestre, risueño y feraz, que a la de un violento y desgarrado campo de batalla sembrado de ruinas y cadáveres. Vemos a un Bolívar en un impecable traje militar de gala, pletórico, robusto y en plena gloria por consumar la liberación definitiva de Venezuela. Su caballo blanco, además de su serenidad triunfante, rebosa de resiedumbre, simbolizando la conquista de la libertad política y civil de nuestra tierra. Su ejército, obrador de la épica, apenas se sugiere en las manchas pictóricas que lo representa. Ello recuerda los versos de La agricultura de la zona tórrida de Andrés Bello. En la muerte de Sucre en Berruecos, Sucre es retratado sin armas y con vestimenta civil, pantalón blanco y palto levita, y un fuete cerca de la mano izquierda. Es el héroe en su trágica soledad, el Abel de Colombia, como lo expresó Bolívar. La mirada aterrada del caballo se adecua con los troncos retorcidos de los árboles. La frente, en su sien izquierda, revela una herida con un hilo de sangre, aunque la mortal se descubre en la tetilla izquierda. En efecto, la autopsia revelaría que en la cabeza recibió heridas leves causadas por las esquirlas a través del sombrero y otra en la mejilla hasta la oreja. En el cuadro destacan cuatro aspectos. El primero es el paisaje de los árboles frondosos, en el cual se resalta el árbol central retorcido. Segundo, Sucre, yacente en el camino ya muerto, iluminado por la carga de luz del lienzo. Tercero, el caballo desbocado. Y cuarto, el rostro del asesino escondido en la maleza luego de disparar a mansalva en contra del gran mariscal de Ayacucho.